Hola muchachos, bienvenidos a un video más de Monkey Garage. Hoy les voy a estar enseñando a cambiar los parlantes traseros del Spark GT. Le vamos a estar instalando estos. Son de 4x6 pulgadas, de 200 watts y 30 watts de RMS a 4 ohms. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero que todo, tenemos que bajar los parlantes originales. Son estos. Tenemos que quitar 4 tornillos a cada esquina y soltar este arnés. Tenemos que presionar acá a este lado y bajarlo, y lo mismo al otro lado. Entonces quitamos los tornillos, desconectamos el arnés y ya les muestro que sigue, porque la que vamos a poner es un poquito más grande. Entonces creo que voy a tener que bajar toda esta pieza para que nos quede bien centrado. Entonces voy a quitar los parlantes y hago lo mismo al otro lado. Bueno, ya quité los parlantes. Lo próximo que debemos hacer es soltar la bandeja. Entonces sacamos acá, lo mismo a este lado, y ya acá solo jalamos a presión. Listo. Ya para quitar los soportes de cada lado tenemos que quitar 3 tornillos. Es que el sol no me deja ver. Acá hay uno, por acá adentro hay otro, acá más o menos. Tenemos que hacernos espacio, abrir un poquito acá, así, y allá se puede ver el tornillo. Y el otro está acá detrás de la silla, es este. Entonces sacamos esos 3 tornillos y ya nos debería salir estas bases. Entonces eso es lo próximo que voy a hacer. Voy a quitar los 3 tornillos y saco la base. Bueno muchachos, ya quité los 3 tornillos y solo es jalarlo y pues hacerle la forma de sacarlo. Acá tengo la pieza, iría así. Entonces lo próximo que voy a hacer es medir el parlante nuevo acá, porque esta bandejita es un poquito más grande. Las de fábrica tienen un poquito más chiquitas. Entonces tenemos que ver que nos encajen al menos 2 tornillos, porque nos queda difícil que nos cuadren los 4. Si yo lo pongo acá al derecho, vemos que no nos encajan los tornillos. Igualmente, si tuviera las bases estas, tampoco nos encajaría ninguno, y esa parte de acá no nos dejaría acomodarla. Miren la diferencia de tamaños. Entonces voy a tener que ponerla sin la base y solo ponerle 2 tornillos, el de abajo y este de acá arriba. Creo que es la mejor opción, y así nos queda asegurado y centrado. No nos va a quedar por fuera el parlante de la margen que tiene acá. Entonces es solo poner esos 2 tornillos, no tenemos otra opción. Listo. Entonces lo voy a acomodar bien, pongo el parlante y les muestro cómo sacamos este cuadrito del arnés. No muchachos, miren, ya le puse los 2 tornillos y quedó bien asegurado, no se mueve para nada. Ya lo próximo es sacar acá el arnés para que no tengamos que cortar cables ni nada. Si pueden ver acá abajo hay como una patica, ahí tenemos que meter algo delgado para oprimirla hacia abajo, hacia acá este lado, y jalar el cable. Entonces ya les voy a mostrar cómo es. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es meter algo acá delgado y presionarlo hacia abajo y jalar el cable, y así sacamos esta terminal y no tenemos que cortar cables ni nada. Lo mismo a este lado, presionamos y jalamos el cable. Un poquito complicado, pero se puede hacer. Listo.
y así no cortamos cable ni nada. Entonces el cable que tiene una rayita negra, si enfoca, el que trae la rayita negra es el negativo y el que no tiene la raya es el positivo. Listo. Bueno muchachos, ya tengo acá el arnés listo para conectarlo. Y lo mismo el parlante, se me olvidó contarles algo importante. Y es que este plástico acá trae unas paticas que es como para centrar los parlantes originales. Los tuve que cortar, listo, acá y este otro lado. Lo otro es que la terminal que le quitamos al arnés la metí acá. Eso es un espaciecito que tiene por si el carro no trae parlantes. La metí ahí para que no se pierda, listo. Ya ahora solo me queda volver a instalar el plástico, el soporte acá en el carro y conectarlo. Entonces voy a montar este lado. Listo muchachos, ya monté de nuevo la base, porque le puse los 3 tornillos y conecté el arnés original al parlante. Este lado es el lado negativo y a este otro lado está el positivo. Entonces este lado ya quedó instalado. El otro lado es lo mismo, es repetir los mismos pasos. Entonces voy a omitir esa parte, la voy a instalar y les muestro ya cómo queda todo montado. Listo. Bueno muchachos, ya terminamos la parte de los parlantes traseros, ya quedaron conectados e instalados. Este es uno y ese es el otro. Ahí quedó funcionando todo con el amplificador y el bajo. Pues muchachos, el cambio es muy fácil. Depende pues del parlante que tengan. Si tienen que modificar los soportes de atrás. En el caso mío no los tuve pues que modificar porque los parlantes se les podía separar la base, donde se puede poner como en varias formas los tornillos, ¿cierto? Y solo le pude poner 2 tornillos porque el tamaño es un poco más grande que los originales. Entonces no muchachos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión.